Lectura de la profecía de Daniel. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él vendrá entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que vendrá, el Todopoderoso. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la fiesta de Cristo Rey, y con esta fiesta se cierra para la Iglesia el tiempo litúrgico, el año litúrgico. Es pues el último domingo del año, porque la próxima semana, el próximo domingo, empezará nuevamente el Adviento, que es el tiempo de preparación para la venida del Señor. Y por lo mismo, por ser este el último domingo del año, la Iglesia vuelve su mirada sobre el último tiempo, los últimos días, es decir, sobre el fin del mundo, y particularmente sobre la figura de Cristo Rey. Cristo que vendrá a reinar, que volverá a ponerlo todo, como dice la Escritura, en el estrado de sus pies, de tal modo que Él reinando sobre toda la creación a su vez encuentre también su pleno significado y su pleno sentido. Esto es algo que también tenemos que considerar muy profundamente, porque no se trata el reinado de Cristo de una ocasión para el terror, para el temor. Mucha gente
al pensar en el fin del mundo, se asusta muchísimo. Y eso no debe ocurrir, porque por el contrario, nuestra expectativa cristiana está llena de esperanza, está llena de amor. Porque si aquí en este mundo podemos llegar a ser realmente felices, ¿cuánto más no lo vamos a hacer en la presencia de Cristo? Y por lo tanto, lejos de alejarnos de Él, lo que tendríamos que hacer es acercarnos cada vez más. Efectivamente, si hay algo que nos acusa, si hay algo por lo cual puedan condenarnos, evidentemente tenemos que temer. Pero si por el contrario conformamos nuestra vida a la vida del Señor y vamos haciendo de ella un testimonio cada vez más claro de su amor en nosotros, entonces, ¿cómo no vamos a esperar con confianza que Cristo vuelva a reinar, y no solamente en nuestra vida, sino en todo el mundo, en toda la realidad? En el pasaje que escuchamos en el Evangelio de hoy, Jesús es categórico y claro. Mi reino, le dice a Pilato, no es de este mundo. Mi reino es de más allá de este mundo. Y eso es lo que todos vamos buscando en el tiempo. Somos peregrinos que vamos caminando hacia el reino. La esperanza nos guía, el amor nos lo entrabre ya. La fe nos ilumina a todos, y por eso pues fe, esperanza y amor son las virtudes que deben acompañarnos en el camino a ese reino eterno de Cristo glorioso, que volverá triunfante para gobernar todas las naciones de la tierra, para recapitular todo lo creado y ponerlo en el estrado de los pies de Dios. Que esta fiesta pues de Cristo Rey nos llene de esperanza y de confianza y de amor, y que podamos cantar como lo hace toda la Iglesia en esta fiesta, ¿no? Viva Cristo Rey, reine Jesús por siempre, reine su corazón. Viva Cristo Rey. En la segunda lectura de este domingo tenemos un texto breve pero sumamente intenso del libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación. Y este libro lo que nos presenta es eso, una revelación. Nos revela el plan de Dios para la historia humana. Nos cuenta cómo en el desenlace final de la historia lo que aparece es que solo una decisión era importante: por Dios o contra Dios. Hay muchísimas decisiones que hay que tomar en la vida, pero la decisión más importante de todas es con Dios o contra Dios, por su causa o contra Él, con Él para juntar, sin Él para desparramar. Eso es lo que nos cuenta el Apocalipsis. Mientras vamos de camino por la historia, no aparece con tanta claridad esto, porque vemos personas que se burlan de Dios y no les pasa nada. Y vemos gente que es fiel a Dios y que sin embargo tienen que sufrir mucho. Hay gente que es inocente y que sin embargo decimos es muy de malas. Y hay en cambio gente que es muy gravemente culpable y parece que son muy de buenas. Mientras estamos de camino en la historia, no aparece tan clara la importancia de esta decisión de la que nos habla el libro del Apocalipsis. Hay como una gran confusión de la cual nos habló nuestro Señor Jesucristo, especialmente en aquella parábola del trigo y la cizaña. Cuando están empezando a brotar, las matas de trigo y las matas de cizaña no son demasiado diferentes, pero el libro del Apocalipsis, lo mismo que la parábola del trigo y la cizaña, nos enseña algo. Al final, sí que van a ser muy distintos. Los granos de trigo y el rastrojo de la cizaña ya no tienen nada que ver el uno con el otro. Al principio se parecían y nos podíamos confundir, pero luego al final ya son muy distintos. El libro del Apocalipsis nos cuenta que al final se verá la diferencia
entre ser fiel a Dios, incluso cuando a uno le va mal, y burlarse de Dios, aunque a uno le vaya muy bien. Y hay una frase que aparece en este texto, que lo leemos solo una vez cada 3 años. Es decir, que la próxima vez que leamos este texto será en el año 2012. Bueno, y este texto dice lo siguiente: todo ojo lo verá. Mirad, Él viene en las nubes. Es el Cristo glorioso, es el Cristo Rey. Viene entre las nubes. Todo ojo lo verá. También los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí. Amén. Es impresionante. Todo ojo lo verá, también los que lo atravesaron, también los que se burlaron de Él. Y el Señor les dirá: esto hicisteis y callé. ¿Cómo será encontrarse con Dios en ese momento? ¿Cómo será ese encuentro con Dios? ¿Cómo será ver a ese Cristo? Los que hicieron negocio con el nombre de Cristo, los que hicieron plata burlándose de Cristo, los que hicieron dinero blasfemando de Cristo, inventándole historias, seduciendo el oído de compradores irresponsables para que les adquieran libros como el Código de Da Vinci, libros que dicen cualquier estupidez y la gente los compra. Los que se mueren y dejan esos libros en su biblioteca, los que nunca han abierto la Biblia, pero sí han abierto cualquier libro tonto que diga cualquier bobada sobre Cristo, que si Cristo, que si la Magdalena, que si no sé qué, que si era, que si no era, que los esenios, que el esoterismo, que lo raro, que lo extraño, nunca abrieron la Biblia y sí abrieron estos libros. Te perdiste la oportunidad de conocer a fondo a tu Salvador. Despreciaste la verdad y te fuiste detrás de la curiosidad. No despertaste tu oído a la predicación de la iglesia y sí abriste el oído a los enemigos de la iglesia, los que hacen dinero calumniando, inventando mentiras. ¿Qué pasará en ese momento? Pero lo que más me llama la atención es lo que dice: los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. En esta semana leíamos un texto donde Jesús le decía a Jerusalén, Jesús lloraba y le decía a Jerusalén: si por lo menos tú entendieras lo que conduce a la paz. Jesús lloró sobre Jerusalén cuando iba para allá, porque era una nación rebelde, una nación endurecida. Y dice Jesús entre lágrimas: no conociste el tiempo de la visita de tu Salvador, no conociste el tiempo de mi visita. Esas lágrimas de Jesús lamentablemente no son solo por Jerusalén y los judíos. Jesús también puede llorar por Colombia. Colombia, si tú comprendieras lo que conduce hacia la paz. Jesús también puede llorar por Irak, por Sudán, por Somalia, por Corea del Norte, por Japón. Jesús puede llorar por cada nación de la tierra, si tú hubieras entendido. Yo los invito hoy, mis hermanos, los invito a escuchar con el corazón a este Jesús. Jesús es de verdad, Jesús existe, Jesús no es un invento. De los personajes de la antigüedad, ninguno tiene tantas evidencias históricas como Jesucristo. Nosotros sabemos mucho más sobre Jesucristo que sobre Julio César, sobre Cicerón, sobre Demóstenes, sobre Séneca. Sabemos mucho más sobre nuestro Señor Jesucristo
sobre los datos de la historia. Tenemos mayor evidencia histórica sobre Jesucristo que sobre Pericles, o Marco Aurelio, o Nerón. Jesús es real, Jesús es verdad, y su amor es verdad, y su sangre es verdad, y su cruz es verdad, y el perdón que te ofrece es verdad, y hoy te llama a que lo aceptes de verdad, que lo aceptes, que abras el alma, que no tengas que llegar ese día final a decir, ¿yo dónde estaba? ¿Yo por qué no conocí el tiempo de la visita de Dios? ¿Yo dónde estaba? ¿Por qué mi oído estuvo atento a los propagandistas, a los calumniadores, a los que hacían dinero hablando mal de la iglesia, hablando mal de Cristo? ¿Por qué yo tuve el oído? ¿Por qué yo gasté mi plata en esa gente? ¿Por qué yo no gasté dinero, el dinero de iniquidad que llamaba Jesucristo? ¿Por qué no lo gasté en las obras de bien, en la evangelización, en aliviar el dolor de los pobres? Eso no puede suceder. Tenemos que cambiar, mis hermanos. Colombia tiene que abrir el oído a Jesucristo. Yo tengo un amigo que vive en Cali y él envía correos electrónicos con mucha frecuencia y siempre pone como encabezado, como asunto del correo electrónico: despierta, Colombia, despierta. Si tú por lo menos comprendieras lo que conduce a la paz. Hermanos, en esta fiesta de Cristo Rey, vamos a abrir así el alma, ancha, amplia, y a decirle a Él, como decimos en Navidad: ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Queridos hermanos, la Sagrada Escritura nos cuenta, allá en los inicios, que cuando Dios creó al hombre, le hizo este encargo, que dominara la creación. El verbo dominar viene de una palabra en latín que significa Señor, Dominus, que dominara la creación, que fuera el Señor de la creación. Pero resulta que por obra del pecado, el ser humano ya no resulta Señor de las criaturas, sino muchas veces esclavo de ellas. Y por esta razón, Dios nuestro Padre, queriendo con inmensa misericordia sanar tantos males, quiso volver a empezar su obra, no deshaciendo el universo y construyendo uno nuevo, sino redimiendo, sanando, salvando, santificando. Y hay un hombre a través del cual y por el cual Dios recuperó el señorío sobre toda la creación. Lo que no había sido posible en ese primer hombre, a quien llamamos Adán, acogiéndonos a las palabras de la Biblia, lo que no fue posible en ese plan original, lo que no fue posible para ese primer Adán, Dios lo logró definitivamente con el segundo Adán, en quien redimió todas las cosas, por quien salvó su obra, la restauró, la levantó, la santificó. Este segundo Adán es Jesucristo. Y hoy estamos celebrando con toda la iglesia a Jesucristo como ese nuevo Adán, que no es esclavo de las criaturas, sino que es Señor de ellas, Señor de todo cuanto existe. Cuando una persona no tiene dinero, sino que el dinero la tiene a ella, cuando una persona no tiene placer, sino que el placer lo tiene a él, ese no es rey, ese es esclavo. Por lo tanto, la primera enseñanza de hoy es que en Jesucristo la humanidad recupera el deseo primero de Dios,
Y en Jesucristo, uniéndonos a Él, nosotros dejamos de ser esclavos de las cosas y podemos ser señores de ellas. Porque, dígase lo que se quiera, nuestra sociedad occidental, tecnológicamente tan avanzada, reserva su admiración para aquellos que tienen verdadero poder sobre ellos mismos. Efectivamente, nosotros, occidentales, volvemos nuestros ojos hacia Oriente e intentamos buscar en los caminos de las meditaciones, de los mantras, de cursos espirituales, de técnicas de relajación y de muchas otras cosas. ¿Intentamos qué? ¿Qué es lo que intentamos? Cuando una persona empieza a hacer terapias con una vela o con músicas de la naturaleza o con ejercicios del cuerpo, ¿qué pretende? No ciertamente acrecentar su exitosa empresa, ni aumentar su cuenta bancaria, ni obtener otra tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que busca ese hombre moderno que es usted y que soy yo, cuando coqueteamos con las espiritualidades orientales, cuando leemos libros que utilizan la palabra espíritu, las leyes espirituales? ¿Qué buscamos? ¿Qué mendigamos? ¿Qué anhela nuestro corazón en eso? Libertad. Que las cosas, que nuestras propias pasiones, que nuestros propios deseos no nos dominen a nosotros, sino que nosotros seamos señores de ellos. Y esto es lo que callada o abiertamente admiramos en la figura adusta de los monjes budistas, o en esos otros que parecen tener una paz imperturbable, en esos que parecen tener armonía. ¿Por qué la palabra armonía tiene tanto poder en nuestro corazón hoy? Porque estamos desafinados. Somos guitarras de buena calidad, seguramente. Tenemos todo para ser felices, buenas cuerdas, buena madera, pero estamos desafinados. Y una guitarra desafinada es lo mismo que una guitarra mala, no suena bien. Por eso buscamos la armonía de nuestro ser. Buscamos algo que nos devuelva el conjunto, algo que pueda parcharnos porque nos estamos desinflando, algo que le dé un sentido a tantos esfuerzos, alguien que pueda responder ¿para qué? ¿Para qué tantas cosas? Sobre todo alguien que pueda tener una respuesta válida cuando el ser humano mismo nos parece tan cuestionable o incluso tan despreciable. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes sienten verdadero respeto y amor por sus jefes, por sus gerentes, por los dueños de sus empresas? ¿Cuántos de ustedes sienten respeto y amor por sus congresistas, por sus senadores, por su presidente, por su alcalde? ¿Dónde están los líderes de nuestro tiempo? ¿Quién gobierna realmente? En un país como el nuestro, sometido al embate de tantos oleajes, desorientado por tantos vientos, perdido entre tantas brújulas, cada una con su norte, nosotros quisiéramos encontrar una voz que fuera fiable, quisiéramos encontrar a alguien a quien se le pudiera creer, alguien que hubiera llegado a la meta. Y por eso, el esoterismo, la espiritualidad, la meditación, son el gran mercado en las librerías actuales. Pues bien, esos anhelos de nuestro corazón, esa búsqueda del gran para qué, muestra que nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. No nos poseemos a nosotros mismos, son otros los que nos poseen, son otros los que nos gobiernan a través de los hilos de la publicidad, por ejemplo, o de la moda, o del consumismo, o de tantas otras cosas. Pero como Dios puso
un sello de libertad en lo profundo del alma humana, uno se resiste a ser esclavo, uno se resiste al absurdo de no lograr la victoria en la única lucha que verdaderamente es importante, la única batalla que realmente vale la pena, la batalla por vencerse uno a sí mismo. Porque ¿de qué sirven estrategias para aplastar a otras personas si no logro la victoria sobre mí mismo? Si no logro cumplir mis propios objetivos, si mis metas se me escapan una y otra vez, ¿de qué sirve que yo tenga un gran puesto o un gran sueldo? Por eso el corazón humano permanece descontento, permanece agrio, permanece amargado, insatisfecho, mientras no encuentre una clave para ser nuevamente dueño de sí mismo. Y por eso volvemos nuestros ojos, en cuanto cristianos, volvemos nuestros ojos a la Sagrada Biblia. Y en ella descubrimos que cuando el hombre se rebela contra Dios, su propio ser se rebela contra él. Es decir, cuando rompo el orden querido por Dios, rompo también la armonía, esa armonía que luego busco tortuosamente entre tantos libros, entre tantas meditaciones, entre tantos cantos. Perdido el orden con el dueño del universo, no importa cuántas velas de cuántos colores, ni cuántas músicas de cuántos artistas pueda yo escuchar, jamás recuperaré esa armonía fundamental, porque el plano de mi propia vida no lo hice yo, en contra de lo que puedan enseñar ciertas filosofías. El plano fundamental de la vida no me lo hice yo, porque yo no me hice a mí mismo, fui hecho. Y el plano de mi vida, el plan fundamental, el norte de mi vida, no lo encontraré hasta que no encuentre a aquel que hizo ese plano, aquel que puso esa luz, aquel que sembró ese amor en mi existencia. Eso es lo que nosotros encontramos cuando encontramos a Jesucristo. Y en Él encontramos esa luz, ese plan fundamental. No es una palabra simplemente, no es una enseñanza simplemente, no es un cariño simplemente, no es una simpatía. Es encontrar como la clave fundamental, radical de mi existencia. El que haya encontrado esto sabe que estoy diciendo la verdad. El que haya encontrado esto sabe que en esa luz y en ese plano se realiza lo que no es posible en los reinos de esta tierra. Como dicen hermosamente los santos, servir a Dios es reinar. Cuando por fin redescubro el orden de Dios en mi vida, entonces esa armonía que tanto busqué, que tanto perseguí en tantos caminos, vuelve a mí. Y cuando yo me someto, mira la palabra que utilizo, me someto al amor que me creó, las criaturas se someten al amor que las creó y vuelvo a ser Señor de mi existencia. En Jesucristo, Dios ha devuelto el orden a mi vida. Es Cristo ya el Rey de tu existencia. Es Él el que manda en tu vida. Es Él el que da la luz fundamental a tus proyectos, el que te ayuda a discernir en tus amistades, el que te ayuda a reconocer en tus recuerdos qué es y qué no es. Feliz aquel que tiene a Cristo como Rey, ese tiene el plan. El otro, los otros, que yo creo que hemos sido todos en algún momento, me parece a mí que vamos de alguna manera cambiando una esclavitud por otra, y así nuestra condición va como de mal en peor. Hoy queremos decirte que sí, Señor Jesucristo. Hoy queremos decirte que sí aceptamos el plan de Dios, el plan tuyo, ese plan original para lo que yo fui creado. Yo lo acepto en este momento, Señor, y acepto que si tú eres mi Señor, esa felicidad y ese amor para el que me hiciste serán verdad en mi existencia.